B2B Sales Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de B2B Sales Podcast. En este nuevo episodio estoy acompañado de mi compañero Jorge Duque. Somos del área de desarrollo de negocio de la dirección de Global B2B. Y hoy estaremos explorando un emocionante piloto de un caso de uso de inteligencia artificial generativa en el que hemos estado trabajando. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Nelson. La verdad que estoy muy contento de estar aquí con vosotros y de poder profundizar en este piloto de inteligencia artificial generativa que hemos estado trabajando con el área de ingeniería preventa, concretamente para mejorar el proceso de elaboración de ofertas. Pues comencemos ya, porque seguro que quienes nos ven o escuchan estarán muy ansiosos de tener más detalle de este caso de uso en el que estamos trabajando en estas áreas internas. ¿Por qué no empezamos un poco identificando cuáles fueron estas necesidades de mejorar el proceso y qué nos hizo explorar la inteligencia artificial generativa? Mira, concretamente, lo que hicimos en un primer lugar fue llevar a cabo un análisis de todo el proceso de elaboración de ofertas dentro del área de ingeniería preventa, y lo que vimos es que había algunas fases que ya tenían un cierto grado de automatización, pero había otras en las que todavía había mucho margen de mejora. Claro, porque es que si bien las automatizaciones nos ayudan, y bastante, todavía quedaba un reto importante de redacción. Cuando notamos que los ingenieros de preventa trabajaban en ofertas multiproducto, es decir, con más de 2, 3, 4 productos, surgía la necesidad de crear textos coherentes, con lenguaje profesional, que igual mantuvieran un tono cercano al cliente, que explicaran la solución, que explicaran el papel de cada uno de esos productos en la solución, que además estuviera muy claro el requerimiento del cliente. Vamos, que como siempre te he dicho, somos ingenieros, no somos escritores, ya sabes cómo salen esos textos. Correcto. De hecho, justo fue en ese momento donde vimos, por la calidad que tenían los textos actualmente, que era necesario explorar otra serie de tecnologías, y justo la IA generativa ahí es donde viene a ayudarnos en ese proceso de elaboración de ofertas. Totalmente. ¿Sabes algún desafío que presentáramos al principio de este proyecto? Uno de los desafíos mayores al comienzo fue llevar a cabo el diseño de una interfaz, de un sistema a través de inteligencia artificial que la interacción entre los usuarios y la propia IA fuese sencillo, es decir, crear una interfaz que fuese intuitiva y que estuviese dentro del proceso diario de los ingenieros y así facilitarles ese uso. Totalmente, o sea, esa interfaz de usuario fue fundamental, pero creo que tener la información clara fue esencial para el éxito del proyecto. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que todo proyecto de inteligencia artificial necesita una estrategia de datos muy clara y muy definida. ¿Quién hace el dato? ¿Dónde está el dato? ¿Quién lo mantiene? ¿Quién lo actualiza? Solemos tener mucha información en nuestros ordenadores. No, esto tiene que estar en algún repositorio común, que tengamos acceso, y al final pues es tener todo un proceso de depuración, de consensuar todos estos datos, y que una vez tengamos todos estos datos claros, es que creamos una base de conocimiento, que en nuestro caso tenía que ser muy rica y muy detallada para que los ingenieros vieran valor. Este proceso de elaborar la base de conocimiento del proyecto fue fundamental. Aquí en un inicio tuvimos que hablar con las diferentes áreas internas y preguntarles, oye, ¿qué documentación necesitamos para elaborar ofertas? Y en este proceso surgieron sobre todo las áreas de marketing y de producto. Fue con ellos con quienes elaboramos la base de nuestra base de conocimiento, ¿vale? Y ya a partir de ahí fuimos construyendo, y lo que vimos es que para la IA algo muy importante es la parte del formato, y ahí es necesario donde entran los ingenieros preventa y donde nos proporcionaron ofertas previas, textos de calidad, para que así la IA pudiese aprender de ellos. Este punto es muy relevante porque en todo proyecto de inteligencia artificial tienes que tener calidad en tus datos para que así la IA generativa te dé respuestas de calidad. Es que claro, al final estás enseñándole algo, es mejor enseñarle con buenas referencias que enseñarle algo mal y que luego lo tenga que desaprender. Fue un trabajo totalmente colaborativo con todas estas áreas y sin duda nos ayudó a tener una base de conocimientos sólida y valiosa para que se impulsara este proyecto hacia adelante. ¿Te acuerdas también otro desafío que teníamos, que era de mejorar la calidad de las ofertas, de la calidad de las respuestas que tenía la inteligencia artificial? ¿Te acuerdas cómo eran esas primeras iteraciones? Sí, la verdad que las primeras veces no eran las mejores. Es que si tú ves esas primeras ofertas ya, o sea, yo creo que era fundamental el trabajo de los ingenieros aquí, porque le quitamos la necesidad de redactar, pero ahora tenían que validar.
Entonces, estas validaciones de cada uno de los ingenieros era lo que hacía que la inteligencia artificial mejorara y aprendiera bastante rápido. Fue un proceso súper rico de observar y de gestionar. Pero, ¿qué tal, Jorge, si hacemos otro podcast para explicar más a fondo cómo mejora el aprendizaje de la inteligencia artificial en nuestro proyecto? Os esperamos aquí en el siguiente podcast, donde profundizaremos más en este proceso de validación de las respuestas de la inteligencia artificial. Muchas gracias. B2B Sales Podcast.